Ok. Entonces, nuevamente, lo que buscamos con estas conversatorios, con estas charlas, con estas conferencias, es encontrar formas de eh, hacer empatía, hacer simpatía, empatía y cordialidad con el paciente y poderle mostrar una visión del mundo que le haga sentido a la persona y que pueda tomar la lección que le muestra el síntoma, que le muestra el síndrome, que le muestra esta cosa que le llamamos enfermedad desde el lado este, occidental. Entonces, aquí ya tenemos a nuestro invitado, el señor Fadula Bedrapo. Él está en Chile y amorosamente nos regala un poco de su tiempo para, pues, que nos comente, que nos cuente cómo él ha trabajado estos territorios terapéuticos desde una visión de un grupo, de una nación que le llama Nación Cayaguaya, que se ubica en la parte montañosa de los Andes bolivianos principalmente, pero ellos son médicos itinerantes y viajan por, por Chile, por Argentina, por el Perú, por Colombia, por Brasil, y van caminando y haciendo salud. Entonces, Fadul es una persona muy generosa, muy activa y que ha transitado por varios espacios terapéuticos, varios territorios terapéuticos y ha tenido mucho éxito en su consulta, en su terapia. La gente lo busca, en Chile hacen referencia a él. Él es docente, docente de la vida, muchas veces no reconocido, pero es mi profesor, es mi maestro, he aprendido mucho, me ha regañado mucho y yo no aprendo. Pero bueno, sin más, Fadul, te dejo aquí en la reunión para que nos compartas todo lo que esté bien para ti, ¿vale? Te voy a poner aquí como Bien, anclaje para que entonces, todos podamos ver. entonces quería pedir que abran las cámaras, Ah, ya. todas las cámaras abiertas para que nos miremos, para que nos miremos, nos conozcamos. Bien, eso, muy bien. Alicia, la Gabriela Aranda, Rubén Darío. Abran todas las cámaras, chiquillos, chiquillas, para ver sus corazones. Entonces, es cuando nos miramos a los ojos, eso. Ahí están prendiendo las cámaras de a poquitito, ¿les cuesta? Eso. Estoy reconociéndolos a todos. Ahí está. Rubén Darío. Bien. Muy bien. Vuelvo aquí atrás. Ya. Entonces me presento. Eh, yo me llamo Fadul Abedrapo Godoy. Vivo en Chile. Soy ¿cómo se dice? ¿Cómo se puede decir? Soy un ser humano que accedió en un momento de su vida, hizo un cambio grande de vida. Yo me dedicaba a otra cosa antes. Les voy a contar un poco cómo fue, cómo llegué al mundo Callaguaya. ¿M? ¿Ya? Sucedió que yo era músico, perdón, pero yo estudié arte en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, estudié pintura, era pintor. Desde ahí yo me desilusioné y entré en un grupo de danza. ¿M? Y en ese grupo de danza yo tenía algún don de músico, siempre toqué la flauta de niño chico y empecé a tocar instrumentos andinos y la danza. Entonces en eso estuve como 10 años y de repente tuve un problema que les pasa mucho a veces a los artistas, que es una adicción a las drogas. ¿M? ¿Ya? Y con esa adicción tuve la suerte que una mujer, ¿m? Una mujer que se llama Paloma Brene, me invitó.
a que hiciéramos un viaje por la vida y fuimos a Bolivia. ¿Mm? Y en Bolivia conocimos la cultura callahuaya y me integré de a poco dentro de la cultura. Primero nos hicieron algunas ceremonias que eran como porque como él dice, como decía Miguel Ángel, el callahuaya siempre busca pacientes. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, como andaba por ahí, entonces me ofrecieron hacerme una curación, que era una mesa blanca, y en esa mesa blanca fue muy bonito porque había la palabra que usaba mucho en cada vez que ofrendábamos, ¿no? Que era que sea perdón ahora, que sea perdón ahora. Entonces, ese perdón es como lo que aprendemos con los códigos curativos, ¿no? Que tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿cierto? Una imagen que puede ser, que tiene que ver cómo nos criaron, cómo lo que aprendimos, con lo que nos ha pasado en la vida, con nuestras creencias. Y muchas veces, a veces nos pasa que tenemos, esas creencias son como falsas creencias de uno mismo, porque viene de una falsa imagen. Y esa falsa creencia es como la falta, lo que creer que uno no merece ser amado. Entonces, como uno siempre tiene este problema muchas veces cuando que hemos caído en adicciones o hemos tenido enfermedades graves, ¿m? O conflictos o problemas psicológicos, el estrés mismo que produce tanto problema. En el fondo, con el fondo nos terminamos, como sentimos que no merecemos ser amados, tampoco nos amamos a nosotros mismos. Entonces, caemos en lo que se llama, que no nos perdonamos y luego nos maltratamos. Y eso es lo que nos lleva a la enfermedad crónica, que es como un programa, o a los vicios, a lo que me pasaba a mí. Entonces, en esto del perdón ahora, que sea perdón ahora, ofrendando en el instante, en el momento, en ese momento presente donde traíamos en cada ofrenda, traíamos ese pasado. La persona que me estaba haciendo, el maestro que me estaba haciendo el trabajo, que estaba haciendo la ceremonia, la ofrenda, él no sabía lo que me pasaba, pero en el contexto te llevaba, es decir, perdón, uno se encuentra con que uno dice perdón y en un momento tan sagrado como ese uno se empieza a acordar de todas las cosas que uno ha perdido perdón. ¿Mm? Entonces eso es bonito. Y eso sentí esto fue como instantáneo porque al otro día yo sentí que había un cambio. ¿Mm? Había un cambio en mí. Entonces primero vamos a hacer una ofrenda. En esta bolsita, esta es una bolsita mágica, ¿mm? Que se llama chuspa, ¿ya? La chuspa. Entonces aquí uno guarda, uno lleva hojitas de coca. La coca en el mundo andino es el saludo. Entonces yo voy a hacer un saludo, un pequeño saludo a la madre tierra, al padre sol y a sus hijos. A los runas. Runas son los hombres y las mujeres son warmi. ¿No? Entonces simplemente con nuestro aliento traemos nuestra intención. Podemos soplar todos aquí. Vamos a poner 12 hojitas. Mira, esto es muy parecido a las energéticas. Son 12 hojitas que corresponden a los 12 portales del alma. ¿M? 12 hojitas. Y vamos a traer lo mejor de nuestras intenciones para que podamos compartir esta tarde, este ratito. Vamos a decir que sea perdón ahora. Ajin Kachun, que sea bien ahora. Traemos el pasado al presente y el futuro al presente y disfrutamos la presencia. Entonces ahora vamos a decir, aquí en Chile y en Bolivia hay una palabra que usamos y decimos cuando para decir viva decimos ¡Wipa! ¡Wipa cachún! O sea, eso significa que viva ahora, que sea bien ahora. Muy bien, eso. Entonces,
seguíamos con el relato que estaba tratando de hacer. Entonces, esto de la ofrenda, muchas veces el Callaguaya, la cultura Callaguaya, hay algo que yo voy a tratar de contar. Una cosa es el médico Callaguaya. Entonces, les voy a recordar a los que estaban presentes, que éramos 31 delante, los restantes que acaban de entrar, por favor, ojalá abrieran sus cámaras para poderlos mirar, para mirarle sus ojos y por lo que podamos sentir nuestro corazón. Es, entonces les voy a contar que los callaguayas son lo más chismoso que hay, por eso que me quiero ver las cámaras. Dentro de la comunidad indígena del mundo callaguaya, ellos tienen, es una cultura que venía en decadencia hace mucho tiempo, ¿m? En decadencia a partir especialmente del tiempo de las dictaduras militares, donde ellos ya no pudieron viajar, ¿m? Y quedaron encerrados dentro de sus territorios, ¿m? Porque Callaguaya era un caminante que salía de su Responder. casa, Señores salía- empresarios rusos por perdón, aquí. la Este idea es que camino, apague además de que Putin también aparece. micrófonos apagados y cámaras prendidas. Prende tu micrófono, Fadul, por favor. Ahí está. Listo, Entonces gracias. El Callaguaya Gracias. salía a caminar por el mundo a buscar recursos para llevar a su comunidad. Entonces, como les contaba al principio, esta cultura estaba en decadencia y habían adoptado algunas malas costumbres de la cultura occidental, por ejemplo, el machismo, el maltrato a la mujer, el alcoholismo, ¿ya? Y entonces, igual es una cultura que se basa es una cultura que se basa en el alcohol, pero no en el alcoholismo occidental que tiene que ver con la dependencia. ¿M? ¿Ya? Se usaban plantas, se usaban plantas, pero no desde la dependencia, sino de una forma ritual, que tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con la comunidad, con el compartir. Entonces, en el mundo callaguaya, en el día de hoy, existe dos tipos de personas, ¿m? Que son los indígenas propiamente tal y los médicos callaguayas que sí cumplen el requisito de ser callaguaya. Callaguaya se puede traducir como un médico ancestral, desde las palabras del doctor Carvajal. Él dice que son los médicos más antiguos del mundo, que viene de la época antediluviana, de la época de Tiahuanaco. ¿Ya? Desde antes de Tiahuanaco. ¿M? Entonces, estos médicos, al hacerse médico, uno se consagra, ¿m? Uno se consagra, entonces uno de alguna manera cuando va por el mundo, va sanando, también uno va sanando lo que a uno le pasa en la comunidad, porque esto es inherente que está dentro de un contexto donde las cosas no funcionan tan bien, ¿ya? Humanamente. Pero al salir de la comunidad y tú vas ayudando a otras personas, de alguna manera tú también, Callaguaya también se está sanando, está sirviendo y de alguna manera también llega renovado a su comunidad y por lo menos a su familia, a su núcleo, tiene una mejor calidad de vida que también está en relación a una mejor calidad de relaciones humanas. O sea que, como todo médico, es una persona que también está aprendiendo, ¿m? Y recordando. Entonces, entonces uno va por el camino, por qué uno busca pacientes? Porque a veces, por ejemplo, si yo voy al sistema público, yo con mi mamá en este último tiempo me ha tocado mucho de ir al sistema público de salud. Entonces, en el sistema público de salud a veces no hay muchas respuestas, ¿m? Para algunas cosas. ¿M? Todos sabemos que solamente tratan enfermedades, ¿m? Y no tratan la salud. Entonces, si por ejemplo una persona viejita tiene una fractura de cadera, de una persona de 80 años, y la dejan 2 semanas esperando la operación,
esa persona a la casa, para que la operación va a quedar bien, pero va a volver con muchos problemas. Primero, el estado de salud mental que se deteriora porque está tirada en una cama. Segundo, aunque la persona haya sido, eh, haya tenido una dependencia, pero se podía mover, ahí en ese lugar ya no la dejan hacer baño sola, ya no la dejan pararse. Segundo, la infección intrahospitalaria son muy recurrentes, especialmente en ancianos, especialmente la infección urinaria. ¿Ya? Entonces ahí el médico callaguaya o los yerbateros o la medicina alternativa puede hacer mucho a través del consejo, a través de las hierbas, porque callaguaya es un herbolario, entonces maneja muchas plantas. Entonces, imagínense que una persona con cólica que está tomando antibióticos para una, para una infección urinaria intrahospitalaria y que no cede con nada, y que solamente bajan los parámetros y que eso queda declarado para siempre en la persona. ¿M? Entonces, simplemente con un recurso como es la cola de caballo, ¿m? Cola de caballo se llama esa, limpia plata se llama en otras partes, y los cranberries eso diariamente, eso ayuda mucho a que la enfermedad no se haga recurrente y que el parámetro se mantenga bajo. Entonces, una cosa, como decimos en Chile, no quita la otra. También hay una necesidad espiritual, porque las personas necesitan ser contenidas. Entonces, todo esto de la contención, de escuchar al paciente. Por eso, y escuchar pasa por mirar, por eso que los quiero, por eso yo insisto que abran todas sus cámaras. Muy bien, pero parece que no se puede. Ya, muy bien. Entonces, entonces así vamos. Entonces, esto de contener, ¿qué pasa? Por lo que también se trabaja en la sintergética, esto de la correcta visión. O sea, que uno mira al paciente, uno escucha al paciente y después uno hace una acción con el paciente. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos gente que está enferma, que hay poblaciones enteras de enfermas? ¿M? En Santiago de Chile, por ejemplo, es una ciudad segregada, donde la gente de clase media vive hacia una parte de la ciudad y sobre esa parte de la ciudad vive la gente que tiene muchos más recursos. Y el 75% de la población vive hacinada en el resto de la ciudad donde no hay acceso a áreas a áreas verdes, eh, no, las calles son feas, hay delincuencia, hay mucha cosa. Entonces, uno puede hacer un servicio, que es como ir a esos lugares. O sea, en el fondo lo que estoy proponiendo es que cualquier persona puede ser callaguaya. ¿Por qué razón? Porque cuando uno funciona de corazón, y tiene y busca servir, entonces uno tiene que ir a los lugares donde hay necesidad. Entonces ahí uno puede conversar con las personas y de a poco ofrecer los servicios. ¿M? Yo creo que simplemente escuchando o preguntándole a la persona qué le pasa, a uno le van a empezar a contar y ya que a uno le empiecen a contar, uno empieza a escuchar. ¿No? Y cuando uno empieza a escuchar, uno empieza a ver, uno ya establece una relación. Y es simplemente de escuchar, es muy ancestral, no es un invento del doctor Carvajal, es un invento de la humanidad. Escuchar es terapéutico. Cuando escuchamos, ¿qué es lo que pasa? Nos conectamos. Y la enfermedad es la falta de conexión. Eso es por esa parte. Ahí se me vienen tantas ideas de hablar solo todo el rato. Bien, pero es así. Entonces, no, esto es como no lineal. Entonces, todas las caravanas, por ejemplo, que hacemos en Sintergética, que hacemos porque yo me incluyo, soy parte de esto, es un invento de los callaguayas. O sea, en el fondo se recrea el viaje del Sumajñán. El Sumajñán es el Gran Camino. El Gran Camino es la cordillera de los Andes, ¿ya? Que es como es como la columna vertebral, ¿ya? Entonces el Calleguaya caminaba hasta Tierra del Fuego, hasta América del Norte.
Y en todos esos viajes iba recopilando todo lo que le servía para ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos esta bolsa, que es para cargar la hojita de coca, que es como para los ofrendas, pero tenemos esta bolsa más grande. ¿Se ve? ¿Dónde estoy? Me perdí. Ahí está. Bien, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Esta bolsa más grande. Entonces, en esta bolsa, no solamente llevaba las medicinas, sino que uno iba recolectando los nuevos conocimientos, las nuevas medicinas. ¿M? Puede ser alguna piedra mágica, alguna sustancia. Por ejemplo, hay una sustancia que ellos usan que se llama colpa, que no es propiamente del lugar, pero se adquiere en algún lugar de las montañas por allá lejos en Perú, ¿ya? Y con eso esa colpa es silicato de aluminio y eso se raspa, se mezcla con la orina del paciente y funciona, uno ve imágenes y en esas imágenes uno diagnostica, ¿m? Ve lo que le pasó, ¿ya? Entonces es como una cosa mágica, pero también uno se encontraban, por ejemplo, con otras hierbas que no existían en el lugar. Por ejemplo, el yantén es una hierba que viene de Europa, pero tú vas al a cualquier parte del mundo indígena y el yantén se usa como un gran medicamento para los problemas de tos, ¿m? Para la hematitis o para la tuberculosis, también sirve para la gastritis, ¿cierto? Porque es cicatrizante, o el diente león, que eso también eso viene ya más de Oriente, y tampoco es americano, pero se usa mucho acá para tratar el hígado, ¿m? ¿Cierto? Y así. Entonces eso es lo que vamos usando. Y y siempre con esa voluntad de servir, o sea, de ver al otro, que cuando uno va, no solamente hay un intercambio de recursos, porque yo recojo los recursos, el viaje duraba aproximadamente 6 años, salían de sus casas por 6 años, entonces en esos años, 6 años se iban recolectando cosas nuevas, conocimientos nuevos, pero también iban recolectando el dinero, ¿no? El dinero para poder sustentar a la comunidad. Entonces algo muy bonito, que es cuando el Callaguaya volvía de sus viajes, por ejemplo, volvía de Manuel, Manuel Ortiz, que el abuelo de mi compadre, Aurelio Ortiz, que es mi compadre, soy parte de la familia porque soy su compadre, entonces a mí me enseñaron porque para ser parte de la familia, o sea, para que te enseñen, tenías que ser parte de la familia. ¿No? ¿Ya? Entonces este caballero llegaba, porque era un caballero, llegaba en caballo. Él salía caminando a pie hasta Buenos Aires. ¿No? ¿Ya? Y cuando volvía, él volvía a caballo. ¿No? Con el caballo con adornos de plata, ¿ya? Con, con las mulas y los burros cargados de todo lo que había juntado y del oro y la plata que había juntado y el dinero que había juntado. Y cuando llegaba arriba a la montaña, a la orilla del Machu Sillaca, que es el cerro en la montaña mágica, que es como el dueño de la gente en ese lugar, él entonces explotaba dinamita, sí, ¡pa! 3 veces. Y el pueblo todo venía a buscarlo y a recibirlo, porque todo eso que él traía es para la comunidad. ¿No? Entonces eso es muy bonito, entonces hay una cosa recíproca. Entonces el mundo no solamente es recíproco en ese pequeño mundo, sino que él sale con sus conocimientos a ayudar a otras personas y con esas cosas que te dan, esas personas a cambio, las llevas a tu lugar. Entonces hacemos una economía, esto de la economía global no es nuevo, o sea, es muy antiguo. ¿M? Siempre se ha caminado. ¿M? Existía la ruta de la seda. Por ejemplo, yo también estudié medicina tradicional china y yo me considero un médico descalzo. ¿Ya? Entonces, los médicos descalzos viajaban por la ruta de la seda. ¿Ya? Porque tú te preguntas cómo llegó la oreja de Noguer. Porque no, conocen a Noguer, el doctor Noguer que desarrolló la oreja con el que estudió el doctor Carvajal. ¿Ya? Esa oreja era europea, ¿ya? Pero eso viajó por la cultura, por esa red durante cientos de años, todos esos conocimientos. Entonces, también existían unos médicos que no eran médicos, que eran los barberos.
no sé cómo se dice en Europa, pero eran los barberos en, en las barberías de Italia, de Francia, y que en el fondo tenían los conocimientos guardados de los antiguos celtas. ¿M? ¿Ya? O sea que el barbero, ¿m? El que te cortaba el pelo, el que te arreglaba la barba, también te sanaba con sus consejos. Y hasta el día de hoy, todas las mujeres saben que aquí, las que van al peluquero, que el mejor psicólogo es el peluquero o la peluquera. ¿M? Y a veces está el mejor médico porque te dice, ¿y por qué no te tomáis esta hierbita mejor? ¿M? Eso. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa. Voy a, vamos a hacer otra mascadita. ¿Tienen alguna pregunta por mientras? ¿No? Ya, entonces les voy a contar cómo llega a ser Calleguaya. Primero, es imposible. Tiene que ver con, yo estuve en el momento, en el tiempo y en el espacio, en el momento preciso, donde había como una puerta. Yo tuve mucha suerte. ¿M? Antes de mí, había habido un gran antropólogo que se llamaba André Giraud, ¿ya? André Giraud que recopiló toda la farmacopea callaguaya en un libro que él hizo, donde sale el uso de las plantas medicinales, que aproximadamente 2000 y tantas plantas, con su nombre científico y todo, el uso de elementos animales, vegetales y minerales para la sanación. Y dentro del propio pueblo de Charazani, porque así se llama el lugar, Charazani, había el presidente de la Corte Suprema de Bolivia, se llama Enrique Poblete. Él escribió, porque él se fue criado ahí y fue criado por los calleguayas, y él documentó lo que es la parte filosófica del mundo calleguaya, de las creencias y las costumbres y la música. ¿Ya? Y después vino un trabajo de una doctora alemana que se llama Ina Rosin, que en paz descanse. Ella, que en realidad, que en paz se haya reencarnado y sirviendo a la humanidad. Bien. Entonces ella hizo un trabajo muy grande en que llegó a ser reconocida a la cultura callaguaya como patrimonio intangible, oral e intangible de la humanidad, o sea que nos pertenece a todos, ¿m? Así como la medicina tradicional china y otras cosas más, ¿m? Entonces, entonces, ella como que en ese momento justo se había ido y ella ayudaba mucho a las comunidades, ¿m? De alguna manera para poder, el mundo Callaguay es un mundo muy cerrado, muy secreto, ¿m? Entonces, para poder ella poder acceder, entonces ella hacía ayuda económica porque era un momento muy difícil, como les conté, en la época de las dictaduras militares, donde todo esto era del demonio, o sea, peor que con los españoles. De hecho, los españoles, lo- lo- ahora se sabe que para los indígenas no fue el problema tanto de el imperio español, porque el imperio español absorbió al indígena, lo incluyó, no lo borró. El gran problema para los pueblos indígenas de América es, es la, ¿cómo se llama esto? Cuando empiezan cuando los países se quieren se producen las repúblicas. Entonces lo que quieren hacer es europeizar América, entonces se borra a los indígenas. ¿M? Entonces ya pierden todo tipo de derechos. Entonces esos son 200 años más o menos, y entonces llegan los años 70 80 y como decimos en Chile, queda la escoba porque hay mucho peor. ¿M? Ya. Entonces, en ese momento de caos, de pobreza y miseria, llegué yo. Entonces ellos creían que yo era como la doctora Ina, que tenía recursos. Chistoso. Entonces, de a poco, yo igual, con mucho respeto,
accediendo a una ceremonia, después otra ceremonia. Fue hacer una muy buena ceremonia que ellos me ofrecieron, porque yo les conté que siempre donde yo anduviera, siempre me llevaban preso. ¿M? Siempre me pedían los documentos de donde yo anduviera. ¿M? Y eso que yo era, en ese tiempo era un niño lindo, yo tenía 25 años. ¿M? ¿Ya? Entonces yo era lindo. Y andaba, y mi pareja era más linda que yo. ¿M? ¿M? ¿Ya? Entonces lo andábamos, ¿cómo no iba a pasar eso? Entonces me hicieron lo que se llama una mesa que se llama cambio de suerte, que se llama Tigra Mesa. ¿Ya? Entonces ahí uno no dialoga con el mundo blanco, sino que dialoga con el mundo oscuro. ¿Ya? Y ese mundo oscuro es como lo que hay que hacer acá, es como la política. O sea, uno tiene que conversar con el caballero que está dominando el mundo ahora. Uno podrá no estar de acuerdo con él, pero él es el que te va a hacer zumbar. Entonces, sí, hicimos un diálogo espiritual a través de las ofrendas y desde ese día, serán 30 años, desde 1995 al día de hoy, nunca más me han pedido documentos en ninguna parte. Solamente en lo que concierne en un aeropuerto, cuando concierne. Entonces la idea, entonces ellos de a poco me integraron contra la comunidad. ¿De qué manera hicimos una ceremonia que es bautizar bautizamos a la Margarita? Me falta agüita. La Margarita es mi ahijada. Puedo tomar agüita. Qué interesante el relato de Fadul porque pues hablas del corazón, un hombre que realmente ha vivido eh, todas Eso. estas Y entonces, vicisitudes en a la partir montaña. de ser compadres, de hacer compadres, entonces yo ya era parte de la familia. No es como un occidente que ser compadre es como así nomás, como un rito, ¿m? Que el padrino aparece una vez al año. No, el compadre es parte de la familia. Entonces ellos hacían una cosa muy linda, que cuando ellos tenían que regañar a la niña, me llamaban a mí. Entonces, divertido, entonces que yo dije, "Uy, me hicieron compadre para que yo le rete a la niña". Bien, entonces así fui parte de la familia. Después sucedió que tuve la mala suerte que mi relación se terminó de pareja. Entonces, entonces yo seguí yendo de todas maneras porque como que es que imagínate donde yo venía, yo estaba en el infierno, estar metido en las drogas es el infierno. ¿Mm? ¿Mm? Entonces salí de ese lugar y estaba en otro lugar, entonces yo seguí yendo. Entonces seguí yendo, empecé a trabajar con ellos en la chacra, plantamos papas, después volví a los 6 meses, cosechamos las papas, y ahí mi compadre me dijo, ya compadre, yo soy tu compadre, así que somos de la misma edad, no te puedo seguir enseñando mucho, porque, o sea, estamos en la enseñanza era la vivencia diaria, entonces la vivencia diaria, las hierbas, por ejemplo, ellos cuando les duelen las muelas, ¿m? Les duelen las muelas, tienen las caries y todas esas cosas, entonces ellos se ponían una planta que se llama choquecaya, ¿m? Con orina caliente, ¿m? Como compresa. ¿M? Entonces todas esas cosas yo las fui aprendiendo, o sea, en la práctica. ¿M? Por ejemplo, cuando ibas a plantar papas, para que no vinieran zorrinos y se comieran las papas, se hacía una ofrenda. ¿M? Y eso es una cosa increíble. Se hace la ofrenda y el zorrino no viene a sacarte las papas. Zorrino es como el zorrillo del Norteamérica, pero de acá del mundo de los Andes. ¿Ya? Y así. Entonces ahí tuve entonces Apolinar Ramos, que es el papá de la Justina, que es la esposa de Aurelio Ortiz. Él me invitó a su cumpleaños número 60 y fuimos para allá. Entonces yo sabía que había que llevarle una ofrenda, entonces yo le llevé 6 cervezas y algo para comer y algunas cosas para hacer la mesa blanca, que es lo que hacemos, que es la ofrenda. Entonces ahí estuvimos, hicimos la ofrenda y él me dice, me gustaría tener un hijo como tú. Y yo le dije, yo me gustaría tener un papá como usted. Así que me inventaron un papá. Entonces
Después empezamos a tener una relación de padre e hijo. Entonces, cuando yo volvía de los viajes, pues yo iba cada estaba 3 meses allá, me venía 3 meses a Chile y volvía para allá a los 3 meses. Yo me bajaba del bus y me estaba esperando y me empezaba a retar. Y le decía, Apolinar, ¿pero por qué me reta? ¿Porque soy tu padre, no tengo derecho? Así que muy bonito. Entonces, yo les voy a contar solamente las cartas lindas, como les dije, porque hay otras partes que tienen que ver con el chisme, tiene que ver con que no todo que se ha perdido mucho, ¿m? ¿Ya? Entonces, están como muchas cosas, no es un mundo idílico. Entonces, yo les cuento la parte más bien de médicos, de los médicos callahuaya. Hay distintos tipos de médicos callahuaya. Hay unos que son más, que unos se dedican más a las hierbas, otros a las ceremonias, y dentro de las ceremonias hay unos que trabajan más el lado oscuro para dialogar con esas fuerzas oscuras, como le hablabas tú de la política, o sea, como la política espiritual. ¿M? Hay otros que trabajan solamente para tener una buena casa, para que te vaya bien en la vida, te cases, seas feliz. Hay otros que viene el tiempo, eso es bonito, ellos manejan el tiempo y el tiempo lo manejan mirando las estrellas. Y las estrellas que miran, en realidad no miran las estrellas, miran las figuras en los vacíos, esos vacíos negros que se producen en la galaxia, se llama Collior Mayo, en el río del cielo. Ese espacio, ahí se ve la noche estrellada y de repente se ven unos espacios, y esos espacios tienen formas de animales. ¿M? Está la llama, está el cóndor, ¿ya? Pero lo que se observa específicamente para ver en la producción de papas son las Pléyades. Y las Pléyades, todos sabemos, por lo menos los que están aquí en Desintergética, saben, no sé si se acordarán, que las Pléyades tienen que ver con el con el Espíritu Santo, con Brahma, con el tercer aspecto, con la inteligencia activa. Por lo tanto, con la Pachamama, ¿m? En la Madre Tierra. Entonces, bonito el contacto, o sea, que también no es que el mundo andino sea distinto al mundo de los celtas, o al mundo de los chinos, ¿m? O al mundo del maestro tibetano, al mundo de la India. Y es como dice la oración por ahí, dice, todos los seres humanos son uno. Entonces el problema es simplemente la falta de conectividad. Entonces el Callaguaya lo que hace cuando busca un paciente o cuando recibe al paciente, simplemente es reconectar, o sea, establecer la conectividad. ¿M? Es como si el camino de uno fuera un camino terapéutico. O sea, podríamos hablar del camino terapia. Entonces yo estaba con mi compadre en la chacra y decía, compadre, ¿qué vamos a hacer hoy? Me decía, vamos a hacer, compadre, vamos a hacer trabajo terapia. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacer chacra terapia. ¿Y después qué vamos a hacer? Vamos a hacer un almuerzo terapia, compadre. ¿Mm? Y después vamos a dormir terapia. Entonces ahí viene la palabra, ¿han escuchado la palabra tuto? ¿Hacer tuto? La palabra tuto viene del quechua y significa dormir. Entonces dice, allí tuta, buenas noches. Y es bonito que esa palabra tuto va del quechua hasta España. Y en España tú puedes escuchar esa palabra. Así como ustedes sabían que la rumba no es española. Va de América hacia España. Es muy bonito. Entonces las cosas son, están conectadas. Estamos todos conectados. De hecho, ahora estamos conectados aquí. La internet, o sea, todo esto es una invención de la propia humanidad para poderse conectar. ¿Mm? Entonces, antes existían las señales de humo, pero antes de eso existía la telepatía. ¿Mm? Y la gente siempre ha soñado con el otro. Una cosa, por ejemplo, me pasaba, decía, ya como la tercera ceremonia que hicimos ya arriba en la montaña, ¿ya?
cuando uno se consagra arriba de la montaña, ellos me decían, desde ahora en adelante, ahora ya vas a soñar con nosotros, o sea que vamos a estar conectados en sueños. Entonces a veces uno te llamaba por sueño y te estaban diciendo, ven. Y entonces uno iba para allá y había una necesidad o algo faltaba. ¿M? Y después ya descubrimos que podíamos hablar por teléfono y ahora hablamos por WhatsApp. Muy bien. Entonces, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué les pareció? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta? Hay mucho que contar. Es como que se me vino como... Yo pensaba que lo iba a hacer más fácil, pero se me vino el mundo encima, es como mucho. Ah, ya, entonces les cuento la historia de que el canal de Panamá no lo terminaron los gringos como dice Donald Trump. Eso es mentira, porque los gringos estaban muriendo de malaria, ¿ya? Y nadie podía con ese canal, nadie. Los franceses se tuvieron que ir. Lo tomaron los gringos, murieron no sé cuánta gente, cuántos ingenieros murieron, que se estaban muriendo todos. Y de hecho la gente de ahí ya tampoco quería trabajar y no estaba, los indígenas del lugar, que son los indios cuna, no estaban preparados para eso. Y los europeos y la gente de acá que iba a trabajar allá se morían porque son blancos y no iban a aguantar la malaria y ese calor, y un infierno. Entonces, adivinen quién llegó, el Callaguaya. ¿Y qué es lo que traía el Callaguaya en su bolsa? Aquí en la bolsa, que la dejé en el baño. En la bolsa. ¿Qué es lo que traía? Traía quina, la quinina, que es una planta de la selva amazónica que crece en la zona de Apolo Bamba, en la zona de Bolivia. Y con la quinina empezaron a tratar la malaria. Y la gente se empezó a mejorar y como si fuera un milagro, porque la gente no cuenta en el milagro, o sea, cuentan el milagro, pero no cuentan el santo. ¿M? ¿Ya? Entonces, claro, si el Callaguay hubiera tenido título de doctor, el doctor, ya. O el título de abogado, no sé, occidental, pero era un pobre indicito de a pie, un pobre pata pelado, pero que tenía muchos conocimientos y ¿cómo se llama esto? Corazón. ¿Cómo se dice cuando uno tiene corazón? Ternura o de corazón a corazón. Entonces, ahora la quinina se usa para tratar la malaria de forma farmacéutica. Muy bien. Entonces, es un cuento. También cuentan que el Papa Pío, ¿cómo se llama el último Pío de los papas? Pío 11, ¿Y 11 fue o tra- 12? 11 o 12, fue tratado con un callaguaya que llevaron a la Santa Sede por una enfermedad incurable. Así cuentan. Eso es lo que cuentan acá, o sea, porque no está documentado allá. Esto está documentado en el patrimonio oral de los callaguayas. Porque, por ejemplo, en la cultura china, ellos tienen todo documentado, escrito, en chino. ¿No entiendes? Porque el chino de ellos, de ahora, es el chino mandarín, que no es el mismo es el chino de ahora del Partido Comunista. Pero el chino antiguo, hay distintos tipos de chinos, pero todo eso está documentado y hay gente que ha estudiado, entonces sabe, por ejemplo, que, lo, que la cultura, que el imperio inca tenía relaciones diplomáticas con la China. Y hay vasijas y cosas que están guardadas allá en la China en sus archivos. ¿M? Entonces hay distintos tipos de archivos. También hay unos archivos que nosotros conocemos, que la cosa son Rosal especialmente conoce, que se llaman los archivos acásicos, a los cuales también podemos acceder. ¿M? Y, y el archivo que cada una de las mujeres presentes tiene, ¿cierto? Una larga lista de todas las cosas que le ha hecho uno. Ese era el chiste. Muy bien. Entonces ahora podemos abrir los micrófonos y hacer algunas preguntas. Hay una manita levantada por ahí, Fadul. Hay una Ya, mano dale. de Vicenta. Vicenta, abre tu Ya. Sí, micrófono. Sí. sí. Sí, Gracias por tu intervención y yo quería preguntarte algo para la artrosis, para aliviar la artrosis. para la artrosis. Sí, Mira, generalmente en el mundo Callaguaya te llevaban para la artrosis, según Callaguaya, no te voy a hablar de ciencia energética ni de medicina, ¿ya? ¿Ya?
Porque desde el mm, mundo, desde el mundo de Callahuaya te iban a llevar, esa es una enfermedad que tiene que ver con los chulpas. Los chulpas, los chulpas son la gente que vivía antes, cuando no había, cuando no había sol. Ahí vivían los chulpas. Y esos son nuestros antepasados. O sea, si lo traducimos en energética, energía ancestral. Entonces hay que hacerle una ofrenda a los ancestros. Los que hacen con las constelaciones, ¿qué tienen que hacer? Reconocer a los olvidados y marginados dentro de la familia. ¿M? ¿Ya? ah, Y dentro de la artrosis, es una enfermedad que afecta a los huesos. Entonces, y tiene que ver, según Calle Guaya, tiene que ver con el frío. Entonces ellos te la van a llevar a un lugar donde hayan termas. ¿M? ujú, Termas, agua termal. ¿M? mm. Segundo, y lo otro son las cataplasmas de hierbas calientes. ¿M? Puede usar, Pero qué hierbas. por ejemplo, el repollo, por ejemplo, el tabaco, ¿m? ¿Ya? El jengibre, ¿ya? Traduciéndolo vamos a occidental porque son las hierbas que están cercanas a nosotros, ¿ya? Eso sería. Y, y se sabe que el azúcar y los carbohidratos refinados, que antes en el mundo indígena la artrosis no existía, la diabetes no existía, ni Ya, la hipertensión existía, ninguna de estas enfermedades que son occidentales. Existía la artrosis de otra manera, que era por frío, ¿ya? Que se aliviaba simplemente con la aplicación de calor, con una cataplasma y yendo a las termas, porque siempre en las montañas en alguna parte hay una terma. Esas termas son lo que llamaban en Europa lugares sagrados, porque en esas termas aparecía la Virgen María o la Lourdes, ¿cierto? Acá mm, lo tiene que ir con la Pachamama, y como entonces los españoles, el indígena para esconder a la Pachamama, ¿m? O a la diosa del lugar, entonces ponían la Virgen. Entonces todos los santuarios, por ejemplo, hay un santuario en Bolivia, en Cochacahuán, en el lago Titicaca, donde está la Virgen de Copacabana. Pero en el fondo es lo que eso era, en el fondo era un santuario de la Pachamama. O sea, cada vez que ustedes digan Virgen María en América, digan Pachamama. ¿Mm? ¿Ya? ya. Pero ¿cuál es lo más eficaz de todo? Lo Porque más yo a las... eficaz, Sí. lo más eficaz, no sabría decirte. Mira, primero tienes que cambiar tu alimentación, ¿ya? Llevar una alimentación que es donde sacas los carbohidratos, los carbohidratos y el azúcar, y consumir alimentos como que tengan mucho colágeno, como el caldo de huesos. Disculpen los Ujú. veganos presentes, caldo de hueso, el caldo de patas de gallina es lo mejor para la artrosis, ¿ya? Y el calor. Y el ¿Ya? calor. Vale, El pues Yeguaya gracias. trabaja así, usa medicamentos, medicamentos vegetales, animales y minerales. ¿Ya? Y lo otro es ir donde un sintergético, eso es lo que yo recomiendo. Gracias. Oye, les voy a contar que una vez nos encontramos por Zoom, nos encontramos en el ciberespacio con don Jorge Carvajal. Entonces yo le digo, don Jorge, y él me dice, don Fadul. Y me dice, ¿en qué estás? Y le digo, soy un callahuaya sintergetizado. Y él me dice, no, tú eres un sintergético callahuayizado. Bien. Entonces, la sintergética es como callahuaya, pero súper moderno, ¿no? Muy bien. ¿Quién más quiere hacer un aporte, comentario? ¿O si quiere que les cuente alguna historia? Yo sí Marcela puedo. Ortiz. Marcela Tuve Ortiz. que la cámara la apagué porque si no, ¿Ya? no funciona. Tengo Baja la baja batería. internet. Decile dónde está. Soy de Bahía Blanca. Y el nopal sirve también para estos temas óseos, ¿verdad? Claro, sí, eso ya es un remedio más maya mexica, ¿m? De ahí de Ajá. donde vive Miguel Ángel, pero
Se usa, claro. Tú puedes usarlo en cataplasma en forma externa, así como también todo lo que, mira, todas las hierbas que sean mucilagenócenas, que tengan mucílago, ¿m? ¿m? Bien, O sea, las suculentas, todas esas se suculento. pueden usar porque aportan colágeno. El muy bueno, por ejemplo, para la rodilla, el ponerse aloe vera, ¿m? ¿Ya? Mm. Y Casualmente, mamá, es- claro, y el nopal es muy bueno también comerlo porque muchas veces, como el problema de la artrosis parte por un problema metabólico, entonces el nopal es muy bueno para el hígado. ¿M? Y un bien. excelente remedio para la diabetes cuando está empezando. Pregunta, acá Y pregunta también mamá, el nopal se come uno lo puede comer. Mire, que tu comida sea tu alimento. esta. Que el nopal le dicen nopalito y uno hace unos tacos con nopal, ¿cierto? Oh, qué rico. Sí. Lo Muy que bien. quiero preguntar, hola, ¿Sí? soy Alfonsina. Alfonsina, mi mamá. Alfonsina. Es ¿Dónde está Alfonsina. Alfonsina? ¿Dónde está Alfonsina? No la veo. Marcela Ortiz. Está conmigo. Es Ah, mi ya. madre. Ya, está Yo, Es contigo. la mamá de Marcela. La señora es la mamá de Ya. Marcela. sí. Ya, A ver si. ¿qué me pregunta? Es, sí, la pregunta es la siguiente. Me suele doler mucho la boca del estómago porque he pasado por otra, o sea, te voy a contar. La matriz, el útero se empezó a bajar de a poquito y se produjo un prolapso que arrastró también el intestino fuera del cuerpo te hablo, ¿ah? Sí, ahí sí, Este, sí, ya entendí. Tiene una caída de la energía. En la medicina china eso tiene que ver con la energía ancestral. ¿M? ¿Ya? Entonces se cayó la energía. O sea, porque lo que mantiene los órganos, especialmente femeninos, hacia arriba, es la energía ancestral que va desde los pies hacia arriba. ¿M? Entonces eso, lo que uno podría es tratar, mira, porque útero y el estómago es parte de un meridiano que se llama meridiano de estómago, ¿ya? Entonces, Bien. todo lo que, pucha, ¿cómo te puede, tendríamos que hacer una consulta para eso? Entonces, la idea de este momento es como más que no sea tanto que busquemos remedios, sino que más una cosa más anecdótica, más como de motivación para estudiar, para conocer, para saber cosas distintas, más que una consulta médica. ¿M? Eso. ¿Ya? ay, qué Sí, bueno, porque acá nos porque llevan, es muy en específico, si no te veo, no te puedo ver, tocar no, o personalizarlo, poderte atender en este momento. Entonces, quisiera más bien hacerlo más, trabajarlo por el otro lado más más personal. antropológico, más, no, antropológico, ¿ya? Ah, Filosófico, historia, ¿ya? Medicina también, Sí. pero más bien a grandes rasgos, ¿ya? ¿Está oye, bien? Padul, tiene, tus familias tienen, yo estuve viviendo en Ushuaia cuando era niña. Sí, Y, tengo un y pariente, a ver, pero mi nombre es Fadul, no es mi apellido, ¿ya? ah, ¿Ya? ah, era el Ya, apellido de mis vecinos. sí, es mi apellido. Ya, no es Ah, mi apellido, yo me llamo Fadul Abedrapo, mi apellido es Abedrapo. A ver. Abel Drapo. Sí, Abedrapo, y es de una raza en extinción que se llama palestinos. ¿Mm? Ah, Ya, bueno. ya, ¿Ves? cambiaremos el tema y seguimos entonces, señora. Mire, de todas maneras tiene que ir al médico, ¿ya? Pero para la guatita igual, por ejemplo, el aloe vera, puede tomar aloe vera, que eso le va a caer bien para la guatita, ¿ya? Hay otra cosa que se llama sangre de grado, que puede conseguir, ¿m? Para la señora Marcela Ortiz. Bien, seguimos entonces. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, preguntar algo? ¿Alguna necesidad, alguna Oye, sugerencia? Fadul, ¿Mm? sería muy interesante esa parte del diagnóstico, de cómo utilizan el orín mezclado con este elemento que raspan, porque Bien.
porque eso lo utilizan todavía la medicina hospitalaria. Una cosa que siempre te piden es un examen general de orina. Entonces es por algo, los mapuches Claro, también lo utilizan, tú lo claro. sabes. Pero aquí hay ya una cosa más mágica. Entonces, por ejemplo, la enfermedad, la causa de la enfermedad, esto es interesante. La causa de la enfermedad es por tres causas. Primero es la deuda sacrificial. La deuda sacrificial se refiere a que anduve por ahí, por el campo, pasé frente a la montaña y no te saludé. Pasé frente a ti, árbol, y no te saludé. Pasé frente a los lugares sagrados y no te saludé. No me acordé de mi madre, ni de mi padre, ni de mis abuelos, ni de mis bisabuelos. ¿Mm? Entonces estoy en deuda. Eso lleva a que suceda una segunda enfermedad, que uno queda propenso a la enfermedad del susto. La enfermedad del susto es la pérdida del ánimo. Y eso ya es igual que sintergética. O sea, muchas de las enfermedades sintergéticas, uno simplemente anclando el hilo de la vida y la conciencia, uno tiene el 90% del trabajo hecho. ¿Ya? Entonces se pierde el ánimo. Entonces la persona como que no es ella, es como si fuera otra persona. Es como ya no tienes ganas de vivir, estás agotado, te acuestas y amaneces igual de cansado o más cansado, etcétera, etcétera. Y esa es la enfermedad del susto y después aparece una tercera enfermedad que ya es terrible, es la enfermedad del viento, el viento. En el viento incluimos viento frío, viento calor, que es como la medicina china. En la medicina tradicional china, el viento se dice que produce 1000 enfermedades. ¿Mm? Entonces hay una relación. Entonces, para hacer el diagnóstico, hay varias maneras. Una es la hoja de coca. ¿Mm? Entonces uno tira la hoja de coca y mira la disposición de la hoja de coca, según te haya enseñado tu abuelo, tu padre. ¿Ya? Lo otro es cuando usan la orina con la colpa, van a aparecer, especialmente una pregunta, ¿en qué lugar se asustó? ¿Mm? Entonces, ¿en qué lugar se asustó? Entonces ahí va a aparecer una montaña, unos árboles. ¿Mm? Entonces, porque eso crea como una espuma. Al calentar la orina con la colpa, crea como una espuma. Y ahí va apareciendo los lugares. Entonces, cuando uno encuentra el lugar, uno descubre cuál es el lugar, porque hay un interrogatorio también con el paciente, que anduvo por tal parte y no saludó tal cosa, o que, por ejemplo, orinar en el río, eso es causa de enfermedad. ¿Mm? ¿Ya? O orinar en el mar, ¿m? Que no se debe hacer. Entonces mucha gente hace esas cosas porque han perdido las costumbres. ¿Qué es lo que no debe hacer, por ejemplo, en Occidente? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué botamos las porquerías al río y al mar? Porque contaminamos el mundo. Y por eso que estamos enfermos. ¿M? ¿Ve? Es lo mismo. Entonces, es lo mismo, pero ahora tenemos enfermedades súper modernas, que son las mismas enfermedades de antes, que eran chiquititas, porque antes se cometía un error, pero ahora el error lo cometemos en masa, en comunidad, o sea, no en comunidad, en países enteros. ¿Mm? Bien, entonces va a ese lugar, al lugar que descubrió, y el tratamiento ahí ya no es darle algo al paciente, sino que darle algo al lugar, porque el lugar hay que hacerle un pago. ¿Mm? Aquí viene algo chistoso, porque siempre se empieza de lo más grande a lo más chico. ¿Quiere un caballo? ¿Quiere una vaca? ¿Qué es lo que quiere el lugar? ¿Un conejo? ¿Un gallo? ¿Un ratoncito? ¿Mm? Un fierro. A veces pide fierros, que hay que dejarle un fierro ahí. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mi papá, Apolinar Ramos, se cayó una vez y se rompió la cabeza. ¿Ya? Y entonces fuimos al lugar, hicieron todo eso, lo que acabamos de ver, y pidió un fierro. Y fue a un lugar y clavaron un fierro. ¿Mm? Generalmente cuando los lugares no son sagrados, son lugares naturales simplemente abiertos, al animalito o lo que uno lleva se deja en libertad. ¿Mm? Bien, está el diagnóstico, lo que me preguntó el doctor Carvajal cuando lo conocí en el hospital San Borja. Él se perdió, le dijeron, doctor Carvajal, no se vaya a perder en este hospital que es muy antiguo.
que tiene muchas vueltas, muchas para allá, para acá, y, y yo estaba detrás, pajarón también. Adivina qué pasó, me perdí. Y adivina con qué me encontré, con Carvajal de frente a frente. Y dije, ¡oh, Carvajal! Y que como encontrarse con Dios, para mí, por lo menos en ese momento, que venía recién llegando. Y me queda mirando para arriba, pues yo soy un poquito más grande que él, y él es chiquitito, y entonces me dice, ¿cómo es eso? Así que tú eres calleguaya. ¿Y cómo es eso del diagnóstico con el cuy? El cuy es lo que se llama el conejo de Indias. ¿Ya? Entonces ahí estuvimos conversando acerca del traspaso de la información y de la conciencia a través de un cuy, que esa parte no se los voy a contar, pero se puede hacer con la chuspa. ¿Mm? Entonces yo tomo, en vez de usar el cuy, esto es Calle existe dos tipos, es como el otro es como demasiado clásico y ortodoxo, ¿ya? Es como estar haciendo un sacrificio humano, pero esto otro es con un buen corazón, funciona igual. Tú tomas las hojitas de coca, ¿ya? Tú tomas las hojitas de coca. Puede ser una bolsa plástica, pueden ser conchitas, puede ser lo que tú quieras, puede ser la borralca, cualquier cosa puedes usar para diagnosticar, ¿ya? Y tú tienes que usar la imaginación. Aquí es súper importante ser como un niño, ¿ya? Entonces al paciente le dices que piense en su corazón, en su dolor, en qué es lo que le pasa, dónde le duele, por qué le duele, qué es lo que cree ya. Y después lo haces soplar, su aliento. Te lo llevas al corazón. Sacas las hojitas, las lanzas las hojitas. Y ahí miras. ¿Mm? Por ejemplo, aquí hay una que salieron dos hojas cruzadas. ¿Mm? Y me está hablando de que, como esta hoja, mira, esta hojita que está aquí, esta hojita con esa guatita significa dinero. Pero fíjate que esa hojita tiene en la punta esta media cafecita, entonces algo está pasando con el dinero. Y acá esta hoja está, también es de dinero, pero es de mujer. Entonces nos está contando que esto estaba así. Esto está diciendo que hay un problema en este mundo, lo que está pasando en este momento. ¿Qué está pasando? Tenemos una crisis producto de un capricho de una persona. Muy bien, así podemos interpretar. Puede ser muy, puede ser muy, puede ser que a veces uno prefiere que le traigan el examen clínico, las máquinas, porque puede ser muy subjetivo y manipular. Entonces hay mucha gente que puede usar esto para mal, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Padula, ahí tienes la manita arriba de mi hermano Carlos González, por allá él está en Tijuana, México. Allá está. Bienvenido a Brother, Tijuana. adelante. ¿Cómo es la canción de que Tijuana? Bienvenido a De Tijuana, Tijuana. ahí está Carlos. Ahí abre tu micrófono Hola, Ahí ya. está, Carlos. hola, Bienvenido hola, a bueno. Tijuana, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, Eso. tequila, tequila, sexo y marihuana. Hola a todos desde esta punta norte de México, que es, según decimos, porque está el muro acá, es donde inicia Latinoamérica, ¿no? Pegados aquí a, a los yanquis. Me llamó mucho la atención, gracias a Adul por toda esta hermosura de información y de sabiduría ancestral. Me llamó mucho la atención los adeudos a lo naturales. Me asusté mucho porque yo soy del mar, soy de Colima, en la parte central de México, pero occidente, Pacífico. Eh, y desde niño, pues las costumbres de eso, vas al mar justo en estos tiempos, como en estas fechas de Semana Santa, en vez de guardarnos, nosotros nos íbamos al mar. Y pues eso, te daban las ganas de orinar y orinaba. Y entonces me Ah, ya. asusté. No, pero que depende de la costumbre. Pero si son pescadores, distintos. Pues va Ok, cambiando, tiene que ver el contexto. ¿Mm?
Ya, 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 El ya. Ok. contexto. Un poco, En tu lugar, eso puede ser una ofrenda, el pipí puede ser una ofrenda para los pececitos porque necesitaban sales minerales que estén específicamente, que la sacó ese ser humano, ¿m? ¿ya? Para ese claro, pez. ¿M? ¿Ya? ya, No, no, sí, gracias. no. ¿Ya? Y bueno, Eso. y la No, otra, y ese es la el otra, contexto. y la otra ahora viviendo en Tijuana, en esta parte del noroeste, que es un lugar muy, muy fuerte energéticamente porque tenemos los vientos del Pacífico del Norte y los vientos del desierto, entonces estamos en un cruce muy fuerte energético. Y hace unos días, bueno, tiene años, yo ya tengo casi 20 años viviendo acá y este mar está muy contaminado, no se puede bañar, además por las temperaturas que es frío. Pero me llama mucho la atención, me llama mucho la atención eso de regresarle a la naturaleza, al mar, de hacer un ritual, una ofrenda. Mm. Eh, ¿Qué poder hacer? ¿Cómo entender lo que este mar necesita en el que vivo yo acá? Yo solamente camino a la orilla, pero nunca me mojo. Tengo 20 años acá, pero nunca me he mojado. Bien, mira, entonces, mira, fácil. En todas las culturas, si tú ves, en los mayas tienen un árbol que se llama ceibo, ¿cierto? Ceiba. Ceiba, eso se abre así, es el cielo, las raíces son la tierra y el Sí. tronco es el ser humano, ¿ya? Uf, sí. En la medicina tradicional china, el ser humano es un puente entre el cielo y la tierra, ¿ya? Entonces, el ser humano, desde el punto de vista de la sintergética, es es un cuarto reino, ¿ya? Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Y tenemos el reino humano, que integra los tres reinos anteriores y aparece un quinto reino, que es el reino de las almas. Entonces, lo que hace el ser humano es dialogar con los atrapados integrar a los atrapados del planeta, que son los tres reinos, se integran en uno para espiritualizar la materia a través de nosotros. Entonces, que nuestros, como decía Kant, que nuestros actos sean como leyes de la naturaleza. Entonces, dentro de esta naturaleza tenemos que reconocer que existe un mundo espiritual. Entonces, cuando yo traigo cosas de la montaña, una flor de la montaña y se la entrego al mar como una ofrenda, ¿qué es lo que hace el río? ¿Qué hace el río? El río trae cosas de la montaña. ¿Y qué es lo que hace el mar? Trae el agua y se la da a la montaña. Entonces, simplemente uno cumple con su parte. Más que hacerse ningún cuestionamiento ni nada especial, simplemente yo creo que el mejor signo de ser humano es la bondad. Vivir de corazón. Nada más. Tratar, la- las enseñanzas del Buda y del Jesús son fundamentales. Con respecto a eso, les voy a contar, yo tengo que terminar ya, les voy a contar una historia chiste de Callaguaya, sobre todo ahora para Semana Santa. ¿Ya? Gracias. Entonces iba nuestro Señor Jesucristo caminando por tierras Callaguaya, porque había ido. Se cerró el micrófono. No se Fadul, escucha. tu micrófono. Ahí Ahí ya. está. Entonces, la historia dice que Jesucristo, un fin de semana, se fue a tierras Callaguaya a tomar un curso de Callaguaya, para ser mejor Jesucristo, ¿no? Porque todos tenemos que ser mejores, ¿no? Entonces le contaron que estaban los Callaguayas ahí. Entonces Jesucristo iba caminando y se encontró con un indiecito Callaguaya que estaba trabajando la tierra y sembrando trigo. Y Jesucristo le dice, si viene el diablo preguntando por mí, dile que cuando yo pasé, sembraste el trigo. A los 5 minutos aparece el diablo detrás enfurecido. ¿Dónde está ese desgraciado que quiere seguir aprendiendo y ser mejor persona y ser mejor humano? ¿Mm? Porque Jesús es como un ejemplo de humano. ¿Ya? Entonces el indiecito le dice, cuando planté el trigo, y el trigo ya estaba grande, listo para cortar. Ese es un chiste de calle Guay. Oye, oye, Fadul, pues muchas ¿Eh? gracias. Y bueno, antes de terminar, yo sé que ya te tienes que hacer tus cositas.
¿por qué no hacemos algo colectivo? Espera, Mira, espera, necesito, no, espera. si tengo que hacer una cosita que tengo que, a propósito de hacer pipí, tengo que hacer pipí. Y Ah, entonces bueno, ahí estamos 5 minutos más, ¿ya? ya, ya. Órale, ve. Bueno, como ven, es una persona sui generis, es un hombre que realmente ha vivido, caminado y pues desde como empezó su charla es impresionante todo lo que ha aprendido. Le voy a pedir a él que nos ayude a conectar lo que dijo, el hilo de conciencia a una instancia superior y que conectemos nuestro hilo de vida al alma. Y yo creo que eso es un regalo muy importante para todas, para todos. Y eso que le voy a pedir a Fadul para que lo podamos hacer nosotros al iniciar nuestro día, para que lo podamos hacer con nuestra propia familia, eso es muy importante porque hacer eso es hacer salud. Si logramos eh, Muy tener bien. claridad, espera, espera. Entonces, Espera, pero, espera, si tenemos mientras claridad, habláis un segundo, voy a mirar a mi mamá. si tenemos claridad en lo que es conectar el hilo de vida al corazón y el hilo de conciencia a la tarea espiritual, es decir, a Dios, por decir alguna instancia superior, pues vamos a hacer salud. Entonces, yo creo que con eso vamos a terminar y eso se va a quedar muy presente con nosotros para que lo podamos replicar. Y bueno, en esta Y si él ocasión, quisiera decirnos algunas otras cosas más, a lo mejor no cortarlo así de tajo, ¿no? Hola, buenos días a todos. sí, sí, bueno, lo que pasa es que Fadul tiene cositas que hacer por ahí con su mamá. Ahorita fue a atender a su mamá que está ahí delicadita de salud. Entonces, ahorita yo creo que con eso. Sí, pero Bueno, quizá yo, unos minutos más, unos minutos menos. Él a lo mejor tiene más cosas que decir, ¿no? Ya, Se ve así como muy muy concentrado. bien. oye, Micrófono Fadul, abierto, lo que hay te Ya. un decía. micrófono abierto. Lo que te decía Fadul, lo que te decía es que nos ayudes a conectar el hilo de vida y el hilo de conciencia y ya para que Muy podamos bien. conocerlo, podamos hacerlo y eso nos ayuda mucho, ¿no? La llamada, que es la llamada del ánimo, ¿ya? Ya, ya. La llamada del ánimo. Aprender a llamar el ánimo. Bueno, adelante, Entonces, Fadul. ¿cómo? Adelante, digo. Como más, me pongo más adelante. No, que le sigas, dijo. Sí, eso, mira. Lo primero, como decía, por ahí alguien inventamos aquí en Latinoamérica, cierto que existen 7 rayos, y aquí en Latinoamérica inventamos un octavo rayo, que se llama el buen humor. ¿M? ¿Ya? Entonces, es una característica del Calleguaya que siempre está contando historias, a veces son historias que no son, y uno no cae y en el fondo es un chiste. ¿M? Entonces, eso es súper importante, es muy bueno para la salud. ¿M? Entonces, antes de que conectemos el hilo de vida y la conciencia, Calleguaya, estas son las manos. ¿M? Este es el símbolo del Calleguaya. Generalmente aquí hay una puerta. En el amuleto Calleguaya hay una puerta. Esa puerta es la que uno abre. ¿M? Puede ser las puertas del cielo, la puerta de tu corazón, de nuestro corazón. Esas manos se conectan con el corazón. ¿M? Que el corazón tiene que ser dulce, suave. ¿M? Un corazón dulce y suave. Y se conecta con la mente. Por eso es que uno se saca el sombrero, muchas veces saca el sombrero. ¿Ya? Entonces, esto es parte de la sintergética, pero es callaguaya. ¿M? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer la conexión, la conectividad con el paciente. ¿M? ¿Cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a visualizar que tenemos por acá arriba un alma, el alma. ¿M? Y que esa alma desciende por aquí, por la mollera, por aquí por la mollera, y desciende a tu corazón. Entonces te pones las dos manitos en el corazón y sientes que el alma eres tú. Eso que está aquí y del mundo espiritual está en tu corazón. Pero el intermediario es tu mente. Tu mente con tu imaginación, te lo imaginas. Y en el corazón, cuando sientes tu corazón, lo sientes. Desde la no existencia pasa por lo que te imaginas a tu corazón.
Entonces, por eso es súper importante saber lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno le dice al otro. Entonces, simplemente un buen pensamiento con un buen sentimiento es un acto terapéutico. ¿Mm? Entonces, ahora que estamos conectados, ¿cierto? El alma con nuestro pensamiento, con nuestra imaginación. Usemos la imaginación directamente, como si fuéramos niños. ¿Mm? Y lo sentimos en nuestro corazón. Ahora, sentimos nuestras manos que son una extensión del corazón, que hacemos que todo lo que hacemos lo hacemos de corazón, pero que estamos enchufados al alma. ¿Mm? ¿Mm? El concepto de alma viene del mundo callahuaya, antes que de la sintergética, yo insisto en eso, y tiene que ver con reconocer que no somos solamente el cuerpo, no somos un montón de carne, sino que somos un espíritu, algo sutil que se plasmó a través de la imaginación de Dios o la imaginación de, de lo que estamos, de donde estamos, en nuestro corazón, y se proyecta en nuestras manos. Entonces ahora pon tus manos así, y ahora todos vamos en las manos así, y vamos a conectar nuestras manos a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Y quédate un ratito ahí. Y ahora vamos a traer todos un sentimiento de amor incondicional hacia todos los seres, hacia, especialmente como decía nuestro Señor Jesucristo. Disculpe que le nombre a Jesús, pero dicen que Jesús era Callaguaya, y como le dije que tomó un curso. ¿Ya? Entonces, a nuestros enemigos, especialmente a nuestro enemigo. Lo traemos a nuestro corazón. Pon tus manos en tu corazón, con tu enemigo. Y ahora siéntelo en tu corazón. Siéntele qué le pasa, por qué se comporta así. Ahora lleva esa imagen transmutada de su dolor de su corazón y la llevas ahora a su imagen sana. Imagínatelo sano. Imagínatelo feliz, que ya no pelea, que es amable, que es lindo, que es dulce, que es suave. Proyecta esa imagen a tus manos y se la devuelves. Entonces voy a aprovechar de hacer algo grupal para la humanidad y vamos a decir todos juntos que el amor del alma una enfocada en este grupo irradie sobre todos los seres y penetre cada parte de ellos. Visualizamos especialmente las personas que se comportan negativamente, a personas con poder, y decimos, sanando. Visualizamos ese dolor que lo vuelve, lo devuelve, lo devuelve, esa herida que tienen, y decimos, aliviando. Y cuando visualizamos ese alivio, que puede volverse a relacionar con todos, con los otros y con todos los otros y consigo mismo, decimos fortaleciendo. Y ahora integrándonos como si fuéramos todos un solo ser, el ángel solar, la humanidad, decimos desde nuestro corazón, y disipando todo lo que obstaculiza la armonía en las relaciones y en la salud. Envolvemos, visualizamos la Santa Pachamama Tierra Virgen, envuelta en un arco iris de 7 colores, de siete rayos, integrando el octavo rayo, que es nuestra alegría de servir, y damos gracias por la oportunidad de vivir.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hermano, por este final, por este cierre. Lo mejor para ti, lo mejor para tu mamá. Cuida a tu mamá, que estás haciendo un gran trabajo ahí. Todo lo mal que te has portado, todo lo mal que te has portado. Tipo, mira, ¿Viste? ¿conocen a Claudio Méndez? Claudio Méndez inventó una frase que significa: servir es como acumular puntos para la deuda kármica. Así es que ahorita estás pagando la deuda kármica. Saludos a tu mami ahí, a La todos. vida, nosotros no, la humanidad no empezó ayer. ¿M? ¿Ya? Han pasado muchas humanidades y va a pasar muchas otras cosas más. Y tenemos que reconocer que nosotros somos el punto, la humanidad como ser humano es el punto culminante en este instante de la larga cadena de la vida. Entonces, por lo tanto, tenemos una responsabilidad, que es ser humanos, ser una antena entre la tierra y el cielo. ¿M? Listo, hermano. Muchas Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos. Fadul. Gracias Muchas a todos. gracias, Gracias a Fadul, Dios. muchas gracias. gracias. Gracias a todos los chulpas ahí. Gracias. Cuídate. Gracias a todas. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Ahí Todos. estamos. Gracias, Fadul. Gracias, Gracias. Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Muchas Fadul. gracias, don Miguelito. Muchas Gracias, gracias. Nana. Gracias y hasta Gracias a luego a todos. todos. ¿Y cómo se Gracias, llama? Fadul. Muchas gracias.